El TDAH o trastorno por déficit de atención e hiperactividad es un trastorno de salud mental que aparece en la infancia y aunque se diagnostica a partir de los 7 años, cada vez nos encontramos con más niños que lo manifiestan antes. Según los psicólogos, estos niños y niñas presentan problemas para concentrarse, excesiva inquietud, impulsividad e hiperactividad, entre otros síntomas, que les dificulta su rendimiento académico, relaciones con otros niños, así como con sus padres y entorno cercano. Este trastorno dice que tenía una causa genética, sin embargo, cada vez la misma se está poniendo más en duda, poniéndose últimamente el foco en los crecientes problemas, emociones que tienen nuestros niños y niñas en nuestra infancia. Hablamos de salud, hablamos de salud, hablamos de salud, hablamos de salud. Hoy en nuestro espacio de salud hablaremos de ello, de los problemas emociones en la infancia y su relación con la hiperactividad. Isabel Fernández, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas, Lázaro. La psicóloga que cada semana nos acompaña aquí en Más FM. Bueno, para comenzar, TDAH, problemas emocionales. ¿Podrías aclararnos más sobre este tema? Sí, bueno, como tú muy bien has introducido, el TDAH es un problema psicológico que el diagnóstico se hace en torno a los 7 años de edad, aunque los síntomas cada vez están apareciendo antes. Pero lo hacen a los 7 para asegurarse muy bien de que los síntomas de hiperactividad y falta de atención del niño se deban al trastorno y no sean algo evolutivo, porque en estas edades la capacidad de focalizar la atención durante tiempo es muy baja y eso en cierta medida podría ser normal. Entonces, pues esperan a los 7 años para observar que este problema esté presente en todas las áreas de vida del niño. Y bueno, según los datos oficiales de la Asociación Americana de Psiquiatría, es un diagnóstico que afecta en torno al 10% de los niños, de los cuales hasta en un 60% va a permanecer en la vida adulta. En muchos casos, en la práctica diaria, pues vemos que quizás no tanto el de hiperactividad, pero sí que son adultos que de por sí pues prefieren estar en movimiento, estar en profesiones activas y quizás no tanto en un ordenador. Y bueno, este diagnóstico de TDAH hace unos años, y todavía hay autores que lo defienden así, se decía que la causa era genética, que era algo que estaba en los genes que causaba el trastorno. La cuestión es que cada vez se está viendo más TDAH, cada vez lo presentan más niños, y no solo porque ahora se conozca más y los padres le presten más atención a la salud mental del niño y se diagnostique, sino porque realmente hay más niños que lo están presentando y por eso ya se está hipotetizando que quizás no es tanto TDAH como lo pintan, sino más bien que son, por así decirlo, síntomas de hiperactividad que manifiestan pues problemas emocionales de base que por desgracia cada vez más niños y niñas están sufriendo en nuestra sociedad. Pero ¿se está descartando que haya una causa genética o que además de la genética hay más causas como esos problemas emocionales que tú estás mencionando? Pues mira, antes era como que se decía que un niño tenía el gen, por así decirlo, de TDAH y eso ya sí o sí le determinaba a nacer y tener TDAH en la infancia y probablemente en la vida adulta. Y ahora lo que se está tratando de esclarecer es qué despierta ese gen. Es decir, ahora se está demostrando que es una interacción entre el gen y una serie de variables del ambiente de la vida del niño desde el propio embarazo, lo que va a despertar el gen y hace que se manifieste. Luego hay un gran peso del entorno del que se rodea a este niño para desarrollar o no esas manifestaciones de inatención e hiperactividad. Esto es como si, pues imaginad que yo tuviera un gen de hipercolesterolemia, ¿no? De colesterol alto. Ese gen me predispone a desarrollar colesterol, pero claro, no es lo mismo que mi alimentación se base en vegetales, que quizás pues no voy a desarrollarlo, que si me alimento de embutidos, comida rápida, que sí que va a despertar mi gen y hará que mis niveles de colesterol suban por las nubes.
Y entre esas variables que despiertan el TDAH, por ejemplo, pues se está hablando mucho de la reducción de la actividad física en la vida de los niños, que cada vez tienen estilos de vida más sedentarios. Porque hasta hace un par de décadas o 3, la actividad por defecto de los niños era salir a la calle del barrio a jugar con otros niños. Íbamos al cole y cuando volvías, pues te matabas, ¿no?, por hacer los 4 deberes de casa y que te dejaran salir, y un niño se podía pasar horas y horas corriendo sin darse cuenta. Ahora no, ahora si no los apuntan en una actividad deportiva 2 horas por la tarde, pues son niños que no se suelen mover tanto. Y esa inactividad contribuye a que, por una parte, se aumenten muchísimo los niveles de ansiedad, luego el estrés de estar en el cole sentados, y todo esto contribuye al TDAH porque los niños necesitan moverse para desarrollarse. Mirad, en relación a esto, leí una investigación que habían hecho unos veterinarios en Estados Unidos que observaron que en torno a un 8% de caballos encerrados en establos, que son mamíferos, les daba por morder los postes de los establos y hacer como una especie de gruñido que les hacía tragar aire. Y claro, el animal lo pasa fatal. Entonces se plantearon medicar a los caballos con medicación para el TDAH y funcionó porque dejaron de hacerlo. Pero claro, luego se iba a establos de caballos de la misma especie donde los caballos no estaban encerrados, sino que podían salir libremente a correr al campo, y ningún caballo padecía esta conducta. Entonces pudieron demostrar que no era nada genético ni neurológico del animal, sino que morder el poste era un efecto de la elevada ansiedad que el animal, que su naturaleza es correr, pues le produce que lo encierren. Pues con los niños, y perdonadme la comparación, pero ocurre algo así con los sistemas nerviosos. Como decimos por aquí muchas veces, hay que fogar de una manera u otra, ¿no? Totalmente. Bueno, hablas también del sedentarismo de los niños como una de las causas de ese TDAH, y se nos ocurre si también puede tener que ver el excesivo uso de las pantallas a estas edades. Claro, el tiempo que antes pasábamos, por ejemplo, jugando en la calle, pues ahora lo pasan con las tablets y los teléfonos. Es así, ¿no? Pues indudablemente, otra variable de la que hablan las investigaciones que contribuye muchísimo al TDAH son las pantallas, los videojuegos y las redes sociales. Por ejemplo, hace poco leí una investigación que analizaba cómo estaba diseñado TikTok para enganchar a los niños. Esa fugacidad, esa sobreestimulación, esa gran cantidad de estímulos que neurológicamente afectan y perjudican la atención de nuestra infancia. Y es que en el caso de las pantallas, fíjate que hacen como un doble efecto que contribuye a la hiperactividad. Por una parte, a través de la falta de ejercicio físico, y por otra, por los problemas psicológicos de ansiedad y depresión que pueden contribuir a través del contenido que ofertan. El ver, por ejemplo, pues cánones de belleza imposibles, fomentar comparaciones injustas con los demás, mostrar agresividad, violencia, el acoso digital, etc. ¿Y qué otras variables podrían también contribuir a ese desarrollo del TDAH? Bueno, hasta aquí hemos hablado de variables a las que más o menos está expuesta toda la generación actual de niños, pero ahora vamos a hablar de los problemas emocionales que parecen TDAH, pero que son problemas emocionales. Es decir, me explico. Hemos dicho que el TDAH, sus principales síntomas son hiperactividad, es decir, dificultad para que el niño se esté quieto, inatención o dificultad para concentrarse. Y cuando un niño tiene ansiedad, bien, porque no sabe si hoy en el cole los que se meten siempre con él se van a meter con él, o bien porque no sabe si el profesor que le suspende hoy le va a traer una nota suspensa, o bien porque sus padres están constantemente peleándose en casa y no sabe si hoy se van a pelear, o él se va a ver solo porque no hay nadie que le proteja, o no tiene a nadie con quien expresar lo que le pasa o quien le entienda. Cuando un niño está en estas situaciones, su sistema nervioso está en alerta. Tiene niveles muy altos de ansiedad porque su entorno no está bien y su sistema nervioso en alerta tiene que estar pendiente de esos posibles riesgos para ver si hay alguna manera de protegerse y estar a salvo. Entonces, claro, un sistema nervioso de un niño en alerta, ¿cómo queremos que se concentre con los deberes o que se esté quieto o que no moleste al compañero de clase o que no hable constantemente con los otros compañeros? ¿O cómo queremos que se concentre a esa explicación en clase que le están dando el profesor?
Si el niño lo que tiene encima es una nube en la que quizás la madre o el padre pues no paran de llorar en casa, no pueden pagar los suministros o la hipoteca, entonces claro, cuando hablamos de TDAH es secundario a esos problemas emocionales y nos referimos a esto, a niños que desde fuera los ves hiperactivos, están inatentos y te los llevan a la consulta de psicología para que trabajes esos síntomas de TDAH. Pero claro, cuando exploras y evalúas las condiciones de vida en las que vive ese niño, te das cuenta de que por donde hay que empezar no es el TDAH, sino por resolver esas situaciones de su entorno que al niño le afectan emocionalmente y no le dejan vivir. Bueno, acabas de comentar, en cierta manera, que también, bueno, los adultos también nos ocurre de manera normal, ¿no? Que cuando tenemos preocupaciones, inquietudes, pues nos cuesta mantener la atención en otras cosas como el trabajo y muchísimas cosas más. Pero es que además en los niños estos factores de estrés sostenido, además en un largo plazo en el tiempo, les afectan especialmente porque los niños están en una etapa vital en la que su sistema nervioso está en desarrollo y no saben autorregularse, es decir, cuando tienen emociones como el miedo, la ansiedad, la tristeza, la rabia, etcétera, ellos necesitan que un adulto esté ahí y les ayude a regular esas emociones y que les escuche y que les guíe. Y luego necesitan tener una percepción de estabilidad, es decir, ellos necesitan en cierta manera saber qué va a pasar, que su entorno sea predecible y que se sientan seguros. Por eso las rutinas en la infancia son muy importantes. Entonces, si están viendo conflictos o los están anticipando, o si están solos la mayor parte del tiempo, o se sienten inseguros, si la madre o el padre están desbordados, pues también esa ansiedad y todo eso va a causar unos problemas emocionales que de manera muy normal y esperable se van a manifestar como TDAH. El TDAH, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, ese trastorno de salud mental, pues que aparece en la infancia y que, bueno, pues se diagnostica a partir de los 7, pero que cada vez pues se encuentran los especialistas con más niños que lo manifiestan incluso antes. Isabel Fernández, de este tema y de otros, ¿dónde podríamos localizarte? Pues nos encontramos en la consulta de psicología de Policlínica Cejín para hablar de este tema o cualquier otro. Pues la semana que viene, de nuevo, nos citamos. Hasta el martes que viene.